El sonido de la motosierra marcó el inicio de una cadena de eventos inesperados. Lo que parecía una simple tala de árbol reveló una conspiración vecinal llena de corrupción, mentiras y poder. Pero esto no se trata solo de un árbol caído. Es una batalla por justicia y propiedad. Quédate hasta el final y descubre cómo una disputa vecinal desenterró secretos que nadie imaginaba. El sonido de la motosierra cortando el aire hizo que su corazón se acelerara. Al llegar a su entrada, vio lo que no podía creer. Los hombres con chalecos naranjas estaban talando su árbol, el árbol que había dado sombra durante más de 15 años. Su arce, el orgullo del jardín, caía ante sus ojos. La sangre le subió a la cabeza mientras pisaba el freno con fuerza. ¿Cómo podían estar haciendo esto? Saltó del coche con prisa, el corazón golpeando contra sus costillas. ¡Alto! ¿Qué le están haciendo a mi árbol?, gritó mientras corría hacia los trabajadores. Ellos se detuvieron, mirándose entre sí. Pero no fue un trabajador quien dio respuesta. Una figura familiar apareció de la casa de al lado. Margarita Pérez, la reina autoproclamada del vecindario, salió con su elegante traje blanco, con una mirada de desdén que solo ella podía ofrecer. «Finalmente alguien está solucionando este problema», dijo Margarita, cruzándose de brazos, mientras observaba el trabajo con satisfacción. «Tus hojas tapan mis canalones cada otoño y las raíces están destrozando mi entrada». Él no la escuchó. Se acercó al hombre que parecía estar a cargo del equipo de tala. «Esto es mi propiedad». «¿Quién autorizó esto?», preguntó, su voz tensa y llena de indignación. «Fue aprobado por la comunidad de vecinos», respondió el hombre, entregándole un papel arrugado con un sello oficial. «Firmado por el señor Torrejón». «Richard Torrejón», murmuró, reconociendo el nombre de inmediato. «El presidente de la comunidad de vecinos y compañero de golf de Margarita. Debería haberlo sabido». «Yo no recibí ningún aviso sobre esto», dijo, mirando el papel con manos temblorosas. El encabezado parecía legítimo, pero algo no cuadraba. Había pagado sus cuotas religiosamente durante años, había seguido todas las reglas absurdas sobre cubos de basura y decoraciones navideñas, pero no había visto nada sobre este corte de árbol. «Eso es porque el aviso se envió hace 2 semanas», interrumpió Margarita con una dulzura falsa en su voz. «Tal vez si revisaras más a menudo tu correo». En ese momento, su teléfono vibró. Era Tomás, su vecino mayor, el hombre que había estado luchando contra la comunidad de vecinos durante años por algo tan simple como los comederos para aves. «¿Te han hecho finalmente ceder?», decía el mensaje. Sin pensarlo, levantó el teléfono y respondió. «Esto se detiene ahora», dijo con firmeza. «Voy a tomar fotos y verificarlo con la junta». El jefe de la cuadrilla se encogió de hombros. «Señora, solo estamos haciendo nuestro trabajo. Tráteselo con la administración». Justo cuando se preparaba para marcar el número de Richard, un estruendo cortó el aire. Una de las ramas que aún estaba parcialmente cortada, una enorme que parecía más gruesa que su propia cintura, se desprendió de golpe. Los trabajadores retrocedieron rápidamente, pero fue en vano. La rama cayó con un fuerte estruendo directamente sobre el cenador de Margarita, destrozando la estructura de celosía blanca de la que había presumido en varios boletines del vecindario. Las rosas premiadas de Margarita quedaron aplastadas bajo la madera rota y las hojas. Margarita, que había estado callada hasta entonces, lanzó un grito tan fuerte que casi pudo romper las ventanas. «¡Mi senador!», exclamó, señalando furiosamente hacia él con un dedo manicurado. «¿Ves lo que hizo tu árbol?», dijo, su rostro enrojecido de rabia. «Esto es exactamente por lo que tenía que caer». El jefe de la cuadrilla silbó, observando los daños. «Eso va a ser caro», comentó en voz baja. Él, visiblemente enfadado, respiró hondo.
Tomó su teléfono para llamar a Richard, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Margarita no perdió tiempo. «Claro que sí, esto es tu culpa», susurró, mientras ya escribía furiosamente en su teléfono. «Richard se enterará de esto de inmediato. Vas a pagar cada céntimo de daño». Con una calma que apenas lograba controlar, él le contestó: «Tu amigo Richard autorizó cortar mi árbol sin mi permiso. Si alguien es responsable de que esa rama haya caído, son los que lo cortaron de manera incorrecta». Los ojos de Margarita se entrecerraron. «Ya veremos qué dice la Junta», respondió con una sonrisa cargada de veneno, mientras sus dedos se deslizaban por la pantalla de su teléfono. En ese instante, un SUV negro apareció en la esquina de la calle. Richard Torrejón, el presidente de la comunidad, salió de él con su camiseta blanca, y su bronceado de golf reflejaba su actitud despreocupada. Se acercó rápidamente, con un portapapeles en la mano. «Recibí tu mensaje, Margarita», dijo, sin siquiera mirarlo. «Vaya, esto sí que es un desastre», añadió, observando el árbol caído y el cenador destruido. Él, decidido a defender su propiedad, intervino rápidamente. «Richard, tu equipo está talando mi árbol sin mi consentimiento». Richard finalmente lo miró y le dedicó una sonrisa débil. Según la norma 7.2 de la Comunidad de Vecinos, los árboles considerados peligrosos pueden ser retirados a discreción de la Junta. Hemos recibido 3 quejas sobre este arce». «¿3 quejas?», replicó, sin poder ocultar su escepticismo. «Déjame adivinar, Margarita, tú y tu esposo, ¿verdad?». Cruzó los brazos con firmeza. Richard siguió con su tono amable. «El aviso se envió, y ahora tenemos daños en la propiedad que prueban nuestra preocupación por la seguridad». Él no podía más. «Los daños ocurrieron porque tu equipo empezó a cortar el árbol. El árbol estaba perfectamente sano», respondió, exasperado. «Eso no es lo que dirá el informe», respondió Margarita, tomando fotos de su cenador destruido desde varios ángulos. Él podía sentir cómo la situación se estaba saliendo de control. Los vecinos ya comenzaban a asomarse por las ventanas y salir a los porches. La noticia de lo que estaba sucediendo ya se había esparcido como pólvora. A través de la ventana de su casa, Tomás lo observaba con preocupación. «Escucha», dijo Richard en voz baja, acercándose más. «El árbol se cae de una forma u otra. La Junta votó. Si te opones, podemos hacerte la vida muy difícil. Las multas de la comunidad pueden acumularse rápido». Las palabras de Richard flotaban en el aire entre ellos, como una amenaza velada. Había oído historias de personas que habían perdido sus casas por disputas con la comunidad de vecinos, pero nunca pensó que eso le ocurriría a él. «Voy a llamar a mi abogado», dijo, con el corazón acelerado mientras sacaba su teléfono. Richard se encogió de hombros. «Haz lo que necesites, pero esa factura de reparación del senador llegará a tu nombre igualmente», dijo, mientras se alejaba. Margarita, al ver la situación cambiar, murmuró: «Te lo dije, iba a ser difícil, como con el baño para pájaros el año pasado». El equipo de tala comenzó a retirarse, pero él se mantuvo firme. «No hoy», dijo, mirando al jefe de la cuadrilla. Pasó el resto de la noche investigando leyes de la comunidad de vecinos y tomando fotos de todos los ángulos de su propiedad. Lo que había comenzado como una lucha por un árbol talado se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más complejo. Esa noche, cuando todo parecía haberse calmado, el ruido de un coche al detenerse frente a su casa lo despertó. Miró por las persianas de su ventana y vio el SUV negro de Richard alejándose lentamente de la acera. ¿Qué estaba haciendo allí a estas horas?, pensó. El misterio se profundizó aún más cuando, al día siguiente, encontró una carta certificada en su buzón. Era de la comunidad de vecinos. Al abrirla, sus ojos recorrieron rápidamente las palabras, pero su estómago se hundió al leer lo que decía.
$28,000. Eso era lo que le estaban demandando por los daños a la propiedad de Margarita. La carta incluía fotos de la rama caída, el cenador destruido y un informe de un ingeniero estructural fechado 3 semanas antes, asegurando que su árbol estaba enfermo y representaba un peligro. Pero algo no cuadraba. Tomás, su vecino mayor, había sido el primero en dar la alerta. Cuando le habló por teléfono, dejó en claro que había visto a Richard merodeando por su jardín la noche anterior. «Revisa la línea de tu propiedad», le había aconsejado, y en ese momento la verdad comenzó a aclararse. El día después de recibir la carta, él comenzó a investigar. ¿Era realmente su árbol el problema? Decidió revisar los documentos de la propiedad. Abrió un archivador con papeles antiguos y dentro encontró una carpeta etiquetada como «Documentos de cierre». Dentro había una encuesta de propiedad, algo que nunca había considerado revisar a fondo. Cuando extendió la encuesta sobre la mesa de su comedor, una ola de pavor lo recorrió. En el mapa, claramente marcado, estaba el árbol que había sido talado. El árbol no estaba en la zona común de la comunidad de vecinos, como se había dicho, sino dentro de su propiedad, 2 pies adentro de la línea de su terreno. Y ahí estaba la nota adhesiva de su agente inmobiliario, destacando que el árbol era valioso, algo que podría aumentar el valor de su propiedad. Margarita y Richard lo sabían. Tomás, al ver lo que había descubierto, le dijo con voz grave: «No tienen derecho a tocarlo. Esa propiedad es completamente tuya». Él sintió una mezcla de ira y esperanza. ¿Cómo pudieron hacerle esto? Esa noche no pudo dormir. Desarrolló un plan para defender su propiedad. Empezó a tomar fotos de todo: el árbol antes de la tala, los daños al cenador, la encuesta de propiedad, los extractos de las normativas de la comunidad de vecinos. En la sección 7.3 de las normativas claramente decía que la comunidad no podía eliminar o alterar significativamente un árbol en propiedad privada sin el consentimiento del propietario. La presión estaba aumentando. El vecindario, que había sido un lugar tranquilo, ahora parecía una olla a presión a punto de estallar. Al día siguiente, un golpe en su puerta lo sacó de su espiral de pensamientos. Era Tomás, con un paquete de cervezas en la mano. «Escuché lo del árbol», dijo, invitándose a entrar. Él le agradeció la compañía, aliviado por encontrar un aliado en medio de toda esta locura. Tomás, con la experiencia que le daban 20 años en el vecindario, le reveló una información crucial. Esto no es la primera vez que hacen algo así. Contó historias de otras familias que se habían visto atrapadas por las decisiones arbitrarias de la comunidad de vecinos, de multas absurdas y de la influencia que Richard tenía sobre la junta. La mayoría de los miembros de la junta, según Tomás, no se oponían a Richard porque su empresa constructora se encargaba de todos los contratos de mantenimiento. Richard había ido llenando la junta con sus amigos y aquellos que se oponían, como Tomás, eran rápidamente eliminados de la ecuación. Él escuchaba en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba encontrar pruebas y tomar acción antes de que todo se le escapara de las manos. Esa misma noche, mientras buscaba más información sobre disputas legales con comunidades de vecinos, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. El mensaje decía: «Revisa tu encuesta de propiedad. Algo no está bien». Tomás le había advertido, pero ahora las piezas comenzaban a encajar. La evidencia estaba ahí, y él tenía que tomar la delantera. Al día siguiente, con la información que había recolectado, comenzó a buscar en línea sobre disputas legales sobre la remoción de árboles por parte de comunidades de vecinos. Los resultados fueron reveladores. Descubrió artículos de noticias sobre casos similares, foros llenos de historias de personas que habían luchado contra juntas corruptas y abogados especializados en este tipo de conflictos. A medianoche, ya tenía suficiente información para hacerle frente a Richard y a la comunidad de vecinos. Pero eso no fue todo. Esa misma noche, cuando pensaba que todo se estaba solucionando, recibió una llamada urgente de Tomás. «Ten cuidado», le advirtió.
Richard no va a dejar que esto se quede así. La tensión creció aún más cuando Tomás le mencionó algo que él había pasado por alto. Richard tenía conexiones dentro del gobierno local, conexiones que podían hacerle la vida imposible. En medio de todo este caos, las cosas comenzaron a escalar rápidamente. A la mañana siguiente, al revisar su buzón, encontró algo que lo heló por completo. Una demanda de la comunidad de vecinos por daños y perjuicios que ascendía a $28,000. ¿Cómo podía estar pasando esto? Y cuando pensaba que no podía ir a peor, el siguiente golpe llegó. Una carta certificada con una amenaza más directa que cualquier otra. La comunidad de vecinos había decidido poner un gravamen sobre su casa para asegurar que pagara la cantidad demandada. Él sintió que el suelo se le desvanecía bajo los pies. ¿Qué estaba pasando? La detective Rodríguez, a quien había contactado después de que Tomás le aconsejara investigar más a fondo, pronto entró en escena, y lo que descubrió fue aún más oscuro que cualquier cosa que hubiera imaginado. Richard Torrejón, dijo la detective Rodríguez en tono grave, es más que un simple presidente de la comunidad de vecinos. Su empresa constructora está siendo investigada por malversación de fondos a través de contratos inflados. La detective había estado siguiendo a Richard y su empresa durante meses, y lo que comenzó como una disputa por un árbol, ahora se convertía en algo mucho más grande. La red de corrupción que él había destapado estaba a punto de desmoronarse. Con la mente llena de nuevas revelaciones, él comenzó a sentir el peso de todo lo que estaba en juego. La vida tranquila que había conocido en su vecindario estaba desapareciendo rápidamente, y ahora estaba atrapado en una red de corrupción mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Richard Torrejón y su empresa constructora no solo estaban involucrados en la tala de su árbol, sino que su manipulación del sistema de la comunidad de vecinos parecía extenderse a varios niveles más. A la mañana siguiente, la detective Rodríguez regresó con más información. La investigación que estamos llevando a cabo sobre Richard y su empresa ha tomado un giro importante, dijo con voz grave. Lo que comenzó como un simple caso de malversación ahora involucra sobornos, pagos a funcionarios locales y contratos inflados a través de la comunidad de vecinos. Su estómago se encogió. Entonces esto no se trata solo de un árbol y un senador roto, ¿verdad? Preguntó, consciente de que había algo mucho más grande en juego. Exacto, respondió la detective. Estás en medio de una operación que abarca varias comunidades de vecinos, y si lo que descubrimos es cierto, podría implicar a más de una docena de funcionarios locales y empresarios corruptos. Él estaba empezando a entender la magnitud de la situación. ¿Y cómo puedo ayudar?, preguntó, sabiendo que su vida ahora estaba irrevocablemente entrelazada con la investigación. Necesitamos que sigas siendo parte del juego, explicó la detective. No puedes dejar que Richard o sus secuaces se den cuenta de lo que estamos investigando. Necesitamos que continúes actuando como si fuera una simple disputa sobre un árbol talado. Fue difícil mantener la compostura. El mundo que conocía se estaba desmoronando a su alrededor, y sin embargo, no podía hacer nada para detenerlo. ¿De qué manera podía resistir la presión y continuar con su vida diaria mientras el FBI seguía investigando? El tiempo pasó rápidamente, y aunque él intentaba seguir adelante con su vida cotidiana, las tensiones no hacían más que aumentar. Cada vez que veía el SUV negro de Richard pasar por su calle, sentía que su corazón se aceleraba. Sabía que estaba siendo vigilado, pero no podía hacer nada para detenerlo. La situación empeoró cuando una mañana, al revisar su buzón, encontró una carta más. Otra demanda, esta vez por un supuesto daño ambiental. La comunidad de vecinos afirmaba que la remoción del árbol había causado un daño irreparable al ecosistema local. La acusación era ridícula, pero las pruebas que acompañaban la carta parecían perfectamente fabricadas. ¿Cómo pueden hacer esto? Zrenia. Ellos fueron los que cortaron mi árbol, pero ahora están tratando de culparme de todo lo que sucede alrededor de él.
La tensión llegó a su punto máximo cuando, un par de días después, un grupo de personas con trajes de protección y kits de prueba llegaron a su casa, tomando muestras del suelo en su jardín. ¿Era esto parte de su plan para fabricar pruebas que pudieran destruir su vida? Con la ayuda de Tomás y la detective Rodríguez, comenzó a recolectar toda la evidencia que pudiera encontrar. Las muestras de suelo, las cartas de demanda, las fotos de la tala del árbol y la encuesta de propiedad que claramente mostraba que el árbol estaba en su propiedad privada. Cada documento era una pieza más del rompecabezas, y él comenzaba a sentirse más confiado de que podía ganar. Pero entonces, todo dio un giro inesperado. Una tarde, al llegar a casa, vio un cartel de advertencia colocado frente a su puerta. Residencia tóxica. Votación de emergencia sobre desalojo en 2 días, decía el cartel, acompañado de una gran firma que pertenecía a Richard Torrejón. Un intento de presionarlo. La comunidad de vecinos había convocado una votación de emergencia para iniciar los procedimientos de desalojo en su contra. Esta vez, el juego estaba tomando una dirección mucho más peligrosa. Tomás estaba allí al día siguiente, ayudándole a preparar todo para enfrentar la situación. Esto va más allá de un simple desalojo, dijo con seriedad. Ellos no quieren que sigas viviendo aquí. Quieren que te vayas antes de que empieces a hacer preguntas que pongan en peligro su plan. Ese mismo día, la detective Rodríguez le dio instrucciones claras. Tienes que asistir a la reunión de la comunidad de vecinos esta noche. Necesitamos que grabes todo sin levantar sospechas. Están intentando volverte en contra del vecindario. Si pueden hacerte ver como el culpable, tendrán más poder para hacerte desaparecer de esta comunidad. Él sabía que tenía que asistir, pero también sabía que la situación era cada vez más peligrosa. El FBI le había advertido que estuviera preparado para lo peor. No dejes que vean lo que realmente estás investigando. Si sospechan algo, pueden hacerte la vida imposible, le dijo la detective Rodríguez. El miedo se apoderó de él cuando esa noche, al llegar al centro comunitario para la reunión, vio a los miembros de la junta sentados en una fila, esperando. La señora Pérez, como siempre, estaba en la primera fila, con una mirada desafiante. Lo que pasó con tu árbol afectó a todos, dijo Richard, dirigiéndose a la audiencia mientras pasaba las diapositivas sobre los daños. La comunidad de vecinos no solo lo culpaba por el árbol caído, sino que ahora usaban la situación para generar miedo y control sobre los demás residentes. Estaba claro que Richard había hecho todo lo posible para manipular la situación en su favor. ¿Y quién va a pagar por esto?, gritó la señora Pérez, levantándose de su asiento. El daño al jardín de mi casa es algo que no se puede ignorar. No podemos tener personas como esa en nuestra comunidad. La sala estaba llena de murmullos y acusaciones, y él sintió la presión aumentar. Sin embargo, Tomás no se quedó callado. Alzó la mano, interrumpiendo a Richard y pidiendo ver las pruebas de los análisis de suelo. Fue en ese momento cuando las puertas del centro comunitario se abrieron de golpe. 3 hombres con trajes oscuros entraron con autoridad, seguidos por varios agentes del FBI. La sala estalló en un caos absoluto, y Richard, atónito, intentó gritar por su derecho a continuar con la reunión, pero la detective Patel lo detuvo con su placa en mano. Richard Torrejón, dijo la detective Patel en voz alta. Estás siendo investigado por corrupción, malversación de fondos y fraude relacionado con tus contratos de mantenimiento con la comunidad de vecinos. Los cargos en tu contra son graves. El silencio invadió la sala. Margarita, al ver a los agentes del FBI, intentó escabullirse, pero fue detenida. Todo esto está relacionado con el robo de miles de dólares a los propietarios de este vecindario, continuó la detective Patel, revelando la verdadera magnitud del fraude que Richard y su red de cómplices habían montado. La sala estalló en murmuraciones, y algunos vecinos comenzaron a hacer preguntas, dándose cuenta de que habían estado siendo manipulados durante años. El caos
no tardó en convertirse en una oleada de preguntas y reclamos. En ese momento, él dio un paso al frente, tomando el control de la situación, y dijo en voz alta: «El árbol fue solo el comienzo. Cuando Richard intentó cortar mi propiedad sin mi permiso, empecé a hacer preguntas. Y ahora sabemos lo que está pasando aquí». A partir de esa noche, todo cambió. Richard y Margarita fueron arrestados, y la comunidad de vecinos comenzó a desmoronarse bajo el peso de la corrupción que habían encubierto. Pero la verdadera historia apenas comenzaba. La investigación sobre la empresa de Richard y los funcionarios corruptos continuaría durante meses, mientras que él, ahora un héroe entre sus vecinos, finalmente podía respirar con alivio.